Dios me les bendiga, preciosa audiencia en esta preciosa tarde. Estamos agradecidos con el Señor por estar una vez más en su programa Escudriñando la Verdad. Y tenemos siempre mucho que contar aquí con mis hermanos, en el cual en esta preciosa tarde vamos a comenzar a hablar sobre lo que es la doctrina de Jesucristo, una doctrina que nos interesa a todos, ¿verdad? Porque seguimos la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y así que conéctese con nosotros, envíe este enlace, amén, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus hermanos de las iglesias, ¿verdad? Porque vamos a tocar un tema muy interesante en el cual vamos a hablar sobre el más grande del universo, amén, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y así que tenemos con nosotros los mismos panelistas, mis hermanos y colegas, amén, maestros. Tenemos al hermano Guillermo, tenemos al hermano Ever y nuestro hermano Carlos, amén. Así que para entrar en materia, vamos a entrar con la doctrina de Jesucristo. Y hermano Carlos, vamos, como usted siempre lo tengo más cerca, sería: ¿quién es Jesús, hermano Carlos? ¿Quién es Cristo? Tanto como para nosotros que ya estamos creyendo, ¿verdad?, en el Cristo de la Biblia, amén, de los 66 libros, pero secularmente también, realmente existió Cristo, pero más que todo secularmente, ¿qué nos puede decir la historia acerca de Cristo también? Dios les bendiga. Es de gran importancia, hermanos, entender en qué está basada nuestra creencia y la religión en la cual nosotros pertenecemos. La importancia que tiene, porque la mayoría de religiones alrededor del mundo es la piedra de tropiezo. O sea, Jesús dijo que Él era la piedra de tropiezo. Y es donde la mayoría de religiones tropiezan, lo ponen como un hombre común, como un hombre que sí, con capacidades extraordinarias, pero no dejaba de ser un hombre común. Entonces, que era un hombre inspirado por Dios, pero que no era el Hijo de Dios, que no era Dios. Entonces es importante que nosotros, a través de la historia, nosotros podamos corroborar la existencia, si existió verdaderamente Jesús. La mayoría de testigos oculares, pues se puede decir que perecieron cuando fue la destrucción de Jerusalén en el año 70 aproximadamente, y quedaron algunos que otros ahí, como el apóstol Juan, que murió aproximadamente en el año 90 y algo. Nosotros podemos tener evidencia de historiadores, Josefo, gente historiadora que no eran cristianos, por cierto, pero ellos tienen relatos en cuanto a la existencia de Jesucristo. Pero uno de los puntos más importantes, hermano, que una evidencia que es innegable y la cual nosotros podemos ver la existencia de Cristo es: Cristo partió el tiempo. Cuando nosotros vemos el calendario gregoriano que nosotros seguimos, y que, en fin, casi la mayoría del mundo sigue este calendario, excepto los judíos, que el calendario de ellos es lunar y no solar, como el que tiene la mayoría alrededor global. Pero usted puede ver, nosotros estamos en el año 2019, ¿después de quién? De Cristo. Él partió el tiempo. Entonces, una evidencia palpable de que Cristo fue real y que sí existió es que Cristo vino a sembrar los cimientos de lo que Él vino a profesar en esta tierra, ser llamado el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la mayoría de religiones están basadas en creencias de hombres, están basadas en creencias de seres humanos, pero las de nosotros no. Es tan así que cuando nosotros vemos año 2019 después de Cristo, no se dice después de Mahoma, no se dice después de Buda, no se dice después de Elena White, no se menciona ningún profeta, no se menciona a José Smith, sino Cristo. Y nosotros podemos ver evidencia, nosotros podemos encontrar evidencia en los museos, perdón, de evidencia palpable, histórica, de la existencia de Cristo. Y eso es importante que nosotros entendamos. Aún en los 4 evangelios, nosotros podemos ver los 4 evangelios, es evidencia de testigos oculares. Es decir, que ellos no se pusieron de acuerdo: vos vas a escribir esto, tú vas a escribir esto, tú vas a escribir. Ellos no se pusieron de acuerdo para escribir de acuerdo a un pensamiento, sino de acuerdo al punto de vista que ellos vivieron. Y nosotros vemos, por eso es que los evangelios sinópticos, cada quien puso un punto de vista, porque cada quien lo vio de un diferente ángulo. Y ellos fueron testigos oculares de la existencia de Jesús, y los cuales ellos narraron y plasmaron en palabras lo que ellos habían vivido, y dando testimonio de que aquel que había venido era el Hijo de Dios, y que para que nosotros lo tuviéramos como evidencia de que Él era el Hijo de Dios. Y es por eso que la Escritura
es un relato en el cual nosotros podemos confiar, porque ellos escribieron con lujo de detalle lo que el Señor vino a hacer en esta tierra, y que Él fue real, y que la gente tuvo que verlo, vivirlo, o sea, convivir con Él verdaderamente, las enseñanzas, y nosotros podemos ver que a través de la historia nosotros tenemos la suficientemente evidencia, hermano, en la cual, como le repetía, nosotros podemos, yo le pudiera mencionar a muchos historiadores, por ejemplo, nosotros tenemos a Flavio Josefo, tenemos también a Sexto Julio, le podría mencionar, hay muchos hermanos, hay muchas personas que escribieron con respecto a lo que es la historia, pero el tiempo se nos iría hablando de historiadores, sino que nosotros, por ejemplo, nosotros, aún en la actualidad, cuando nosotros vemos el ser humano que celebra en Navidad, ¿qué celebra en diciembre? El natalicio. El natalicio. ¿Qué celebra en Semana Santa? La crucifixión. Entonces, es imposible que el ser humano no se dé cuenta de quién era Cristo. O sea, usted me está diciendo, hermano, de que cualquier persona que quiera negar la existencia de Cristo puede irse a la historia, puede buscar información, y hay relatos históricos, aunque se perdieron muchos, ¿verdad? En los incendios que hubo allá en Jerusalén, allá en la biblioteca de Alejandría, ¿se acuerda? Que era una famosa que había, y se perdió mucho registro de ellos. Aparte son muchos plagios que ha habido, ¿verdad? Sobre el nombre de Cristo, porque en realidad el mundo ha querido destruir el nombre de Cristo y no lo puede destruir. Es que ese es el punto principal, hermano. O sea, por eso le digo, por eso es que esa es la piedra de tropiezo. El querer negar una verdad tan palpable es una necedad. Entonces la misma Biblia dice que Dios ya se reveló, y que y la misma Biblia trata al hombre de necio, el que quiere negar una realidad, una verdad que está ahí. Amén. Entonces estamos seguros, y la audiencia puede también, el que tenga alguna duda, puede buscarlo en cualquier página de internet, lo puede encontrar quién fue Cristo. Es que, hermano, aparte de la Biblia, usted puede encontrar una infinidad de información de la veracidad de que Cristo fue real. Amén. Creemos eso. Creemos, y ahí estamos basados. Y vamos a seguir desarrollando el tema, y vamos a seguir viendo más de esa evidencia de acuerdo a lo que vamos a ir tratando. Bueno, entonces vamos a entrar con el hermano Carlos. El hermano Ever. Ya, hermano Carlos. Hermano Ever. La naturaleza de Jesús. ¿Quién era Jesús según su naturaleza, según su deidad? ¿Qué dice la Biblia acerca de él? Y cómo nos enseña prácticamente que Él es nuestro Redentor, en este caso, porque según su deidad, siendo la segunda persona de la Trinidad, tenemos que entender su esencia. Amén. ¿Quién es prácticamente Jesús? Amén. Una de las cosas que chocó para los tiempos en el que nuestro Señor Jesucristo anduvo fue eso, empezar llamándose como el Hijo de Dios. Eso era algo que incomodaba a los judíos, ¿no? ¿Cómo es posible que para como lo veían ellos, ¿no? La forma que lo veían ellos, un hombre común y corriente, se haga llamar un hijo de Dios, haciéndose similar a Dios? ¿Cómo es posible? Algo que era realmente sagrado para ellos. Pero era porque era parte de su deidad, y él tenía la potestad de llamarse hijo de Dios porque él era el hijo de Dios y era el que iba a devenir. En Mateo 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Cristo les preguntó, ¿verdad? ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dicen los hombres? ¿De quién soy yo? ¿Qué es lo que están hablando? ¿Verdad? Y cuando le pregunta a Pedro, y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque él estaba viendo las evidencias que Cristo estaba dejando plasmadas en la tierra. Él se dio cuenta de las cosas que Cristo estaba haciendo, y él pudo reconocerlo 100% seguro en ese momento de que él era el Hijo de Dios. Amén. O sea, ¿verdad? El Mesías, el que ellos estaban esperando, era el único que podía tener este nombre para acá. Entonces, ¿verdad? Cristo era eso, ¿verdad? Viendo nosotros también, ¿verdad? Ahí vemos nosotros que dijeron, ¿verdad? También en la escritura dice que puede derribar el templo de Dios. Cuando él lo dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿respondes? ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba.
Y dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Empezaba la duda en ellos, porque ellos también estaban viendo las cosas que Cristo estaba haciendo. Ahora lo tiene cara a cara y le dice, dinos si eres tú. ¿Cuál era la duda que él tenía? ¿Cuál era verdad? Que al final vemos nosotros, ¿verdad? Cuando Cristo muere, que ellos mismos fueron los que dijeron, por favor, llévame guardias a esa tumba que la cuiden. Sí. Ellos mismos. ¿Por qué? Porque tenían miedo de lo que estaban viendo y lo que estaba ocurriendo. Ellos querían ver que hubiera, es más, sirvió de evidencia. Ahí estaban esos guardias de testigos cuidando la tumba, que no se la robaran. ¿Por qué? Porque tenían miedo, ¿verdad?, de que realmente fuera el Hijo de Dios, y ellos estaban en un momento de confusión que no sabían si era o no era. En su corazón, por muy adentro, ellos tenían eso que era, pero su orgullo no los dejaba reconocerlo, y dicen, no, vamos a tener evidencia. Sirvió de evidencia esos guardias que no eran simpatizantes de Cristo, simplemente fueron guardias que ellos dejaron, ¿verdad? Pero dice aquí que Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí los terminó de matar con eso. Le dijo, sí soy yo. ¿Tú querías escuchar que yo soy el Hijo de Dios? El que yo soy. Era su deidad presente ahí en ese momento. Y luego de eso vimos nosotros todo lo que empezó a suceder, ¿no? La evidencia estaba ahí, que él era, en verdad, era su deidad presentada ahí. Cristo estaba ahí presente. Vemos su resurrección y vemos todos los acontecimientos que sucedieron luego de eso, y hubieron testigos. El monte de la transfiguración también es un caso muy especial. Y verdad, entonces hubo testigos, no simpatizantes de Cristo, ¿verdad? Porque estos guardias, ¿verdad? Hay que acordarnos algo aquí importante. No es que los guardias dijeron, nos vamos a hacer de la vista gorda, como decimos, y voy a hacer que no entendí. Hay que recordar nosotros que el que cuidaba a alguien, cuando ese alguien se le escapaba, ¿qué le tocaba? Muerte. Morir. ¿Cómo el guardia que está ahí iba a decir, de verdad, se me escapó, si sabía que iba a morir? No podía. El carcelero allá cuando fue el temblor allá en Filipos, ¿qué pasó? Dijo, no, se quería matar porque sabía que de todos modos iba a morir. Y su aflicción fue tan grande, ¿verdad? Con Pablo y Silas, y le dice, momento, no te aquí estamos todos. Sabía que él iba a morir. Lo mismo le iba a tocar a estos guardias. Se les desapareció Jesús de la tumba. ¿Y ahora qué iban a hacer ellos? No podían. ¿Y cómo lo pudo hacer? Porque él era el Dios. Amén. Encarnado ahí estaba el Cristo, ¿verdad? Era su papel, su naturaleza, su deidad, estaba ahí. Acordándonos nosotros, ¿verdad?, que Cristo fue 100% hombre, 100% Dios, y estando en la tierra en todo esto que estaba pasando, él decidió sobrepasarlo en su etapa de hombre, porque a eso él vino, ¿verdad? Pero él no dejó de ser Dios, porque entonces, ¿verdad?, dejaría de ser, ¿verdad?, lo que él es. Pero no lo utilizó para eso. ¿Por qué? Porque había un propósito, ¿verdad?, que lo vamos a estar viendo también más adelante. Ahora, cuando hablamos nosotros de la preexistencia y de la eternidad de Cristo, vemos nosotros, ¿verdad?, allá en el libro de Génesis, cuando dice, cuando Adán falló, ¿no? Y ya viene el veredicto del juez, y le dice a Eva, pondré enemistad entre tú y la serpiente, y pone una enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente. Y dice, pero ¿qué tiene que ver esto con la eternidad de Cristo? Cristo vino de una simiente. Desde ahí venía el plan de redención de Dios para nosotros. Dios ya lo sabía. Amén. Ya lo sabía. Entonces desde ahí venía, ¿verdad?, ahí que el Cristo era que iba a venir, porque ya existía. Por eso vemos allá en Juan, cuando le dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Y ahí me oré, dándonos a nosotros que Cristo ya existía desde antes de la fundación del mundo, desde mucho antes. Por ejemplo, ¿verdad?, hay muchos pasajes bíblicos, pero si nosotros, ¿verdad?, lo basamos, yo lo agarré acá, ¿verdad?, según nos relata el evangelista Juan, o el evangelio según San Juan, ¿verdad?, en el 3:13, por ejemplo, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Quiere decir que él ya existía, ya estaba allá. Nadie, ¿verdad?, subió al cielo sino el que descendió del cielo, él mismo. El Hijo del Hombre es el que está en los cielos, le dice. Luego en el 3:31, ¿verdad?, le dice, el que viene de arriba está por encima de todos. Amén. El que viene de arriba.
hablando de que Él ya existía antes. Él ha sido eterno, ¿verdad? Su eternidad. Le dice también más adelante en Juan 6:33, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y en el versículo Juan 6:38 le dice, porque ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él ya tenía un lugar anteriormente de estar aquí en la tierra y fue en el cielo. ¿Por qué? Porque ya existía antes de la creación. Él era el mismo Dios. Para enfatizar acerca de esto, vemos nosotros todas las cosas que Él dijo. Vemos nosotros allá en el libro de Éxodo, cuando ya en la zarza, ¿verdad? Lo que hemos hablado, que se le presenta a Dios a él, a Moisés, y le dice Moisés al final, pero cuando me pregunten quién eres, ¿quién le digo que tú eres? ¿Y qué le contestó Jehová? Dile que yo soy el que soy. Soy el que soy. ¿Y quién fue el que usó más esa frase en el Nuevo Testamento? ¿No fue nuestro Señor Jesucristo? Dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy, y Él usó esa frase, que yo soy. Y ahí estaba, ¿verdad? Ese choque. ¿Por qué? Porque es el mismo. Él era. Ya estaba, ¿verdad? Entonces, Él ha sido eterno, ¿verdad? Él siempre ha existido, ¿no? Eso es para ir enfatizando, ¿verdad? En esto. Por ejemplo, en el Juan 8:23, ¿verdad? Hay muchos versículos bíblicos, pero yo, ¿verdad? Basándome al libro de Juan, en el 8:23 le digo, y Él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Él ya existía, ya estaba, no, eso es para enfatizar nosotros de la existencia y de la eternidad que hay en Cristo. Él ha sido desde antes de la fundación del mundo. Él ha estado ahí siempre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Para enfatizar también, ¿verdad? Acerca de esto, la soberanía en Cristo, ¿verdad? Hablando en todo esto, antes de entrar a esto, ¿verdad? Yo quiero también tocar este versículo importante. En el 8:58 de Juan Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Y ahí hubo un problema grande, ¿verdad? Todos murmuraron, porque Abraham para ellos era un gran personaje, ¿verdad? Y no lo vamos a quitar su gran personaje. Pero que le diga que él ha sido antes de Abraham, siendo un hombre joven para este tiempo, ellos no lo entendían mucho. No. Y muchos lo malinterpretaron, ¿verdad? Pero es lo que le está dando a entender que él ya existía, ¿no? Y por ejemplo, ¿verdad? Para ir avanzando y ir cerrando el punto, ¿verdad? Yo que sé que el tiempo nos va avanzando. La soberanía y la exaltación de Dios, ¿verdad? Llamándole Señor. En todo el Nuevo Testamento, Jesucristo es llamado Señor, el Señor, nuestro Señor. No hay ningún otro que se le dé ese nombre en el Nuevo Testamento, más que solo a Cristo. Tiene esa posición de decir Señor. Pablo se refería a Él como nuestro Señor. Decía el Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, Señor, y le daba esa pleitesía, esa reverencia. No lo vamos a encontrar con ningún otro personaje del Nuevo Testamento. Es más, ¿verdad? No hay otro personaje que se le pueda dar este atributo de decirle Señor. Lo tenía nuestro Señor Jesucristo. Situación de que solo Él lo tenía. En Romanos, ¿verdad? Vemos nosotros todo el Nuevo Testamento. Esa palabra donde nos hace ver a nosotros la soberanía y la exaltación que tiene Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él tiene, ¿verdad? Lo mismo que en el Antiguo Testamento lo veíamos cuando se reverían a Jehová. Ahora, ¿verdad? Cristo viene a cumplir el papel aquí en la tierra y es llamado Señor. Entonces, ¿verdad? Vemos a un Cristo soberano, a un Cristo que fue exaltado, y, ¿verdad? Y fue exaltado hasta lo último que se puede. Amén. Eso es parte de la naturaleza de Cristo. Amén. Amén. Me surge una pregunta, sino un comentario. Amén. En el Antiguo Testamento, Cristo aparece, o Jesucristo, o Jesús, ¿verdad? Porque recordemos que Cristo significa ungido. Así es. ¿Verdad? Entonces, se aplica más en el Nuevo Testamento, es la palabra Cristo. Pero Jesús, en el Antiguo Testamento sería entonces el ángel de Jehová. ¿Estamos ahí o...? Porque hubo un ángel que siempre se presentó en muchas escenas que sí aceptó adoración. Por ejemplo, lo vemos allá con Josué, por ejemplo.
antes de ir a conquistar Jericó. ¿Se acuerda que había un ángel parado, dice aquí, con espada en mano, y él le dijo, ¿estás con nosotros contra nosotros? Dice que se postró y recibió adoración. Aquellos ángeles que se presentaron también, que entre ellos venía Jesús, creemos eso, por favor, quiero que ustedes me ayuden con esto, amén. Por ejemplo, con Abraham, ¿sí? A Abraham se le postra y todavía adora, ¿verdad? A estos ángeles. Gedeón, igual manera. Se dice que se le presentó el ángel de Jehová, y también él le dice, si eres tú Jehová, y comienza él a hablar, ¿no? Y a preguntarle si era Jehová o no, ¿verdad? Entonces estamos todos de acuerdo en la misma página que en el Antiguo Testamento era el mismo Jesús. Sí, el que recibía adoración. Todo ángel que en el momento, porque la palabra ángel, y quizás en unas 3 clases más adelante vamos a tocar la doctrina de los ángeles, ya viene en camino, ya estamos tocando ahí cerca ya, ¿verdad? Significa enviado también. Sí, hay que aclarar eso, ¿verdad? Que significa enviado, ¿verdad? Entonces, en el caso sería el enviado de Jehová. El enviado de Jehová. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué hacía? ¿Cuál es la diferencia con otros ángeles? Que este sí recibía adoración, sí permitía adoración. Sí, los demás no podían permitir. No podían. A eso se le conoce como una cristofanía o una teofanía. Una teofanía. Entonces eso, cristofanía o teofanía, en el lenguaje ya para nosotros, ya secular, por decirlo así, en un lenguaje claro, llano, para que sea entendible, significa una preaparición de Cristo antes de su encarnación. Correcto. Entonces es parte de la preexistencia de Cristo. Entonces, sí, por entonces por eso es que nosotros conocemos que la preexistencia de Cristo está plasmada desde que el Señor tuvo que matar un animal para cubrir a Adán y Eva. Ahí ya estaba ya tipificada Cristo. La redención, ya estaba la redención. Él estaba tocando, y el hermano mencionaba Génesis 3:15, donde también mencionaba ya. Entonces la tipología de Cristo siempre viene desde el comienzo. Por eso en el principio era el verbo, y el hermano decía el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Entonces habla de la preexistencia de Cristo, y parte de ello es, como usted dice, cuando nosotros hablamos del ángel de Jehová, es entendible, él uno, ¿sí? Cuando si usted dice un ángel, usted sabe que hay muchos. Correcto. Pero si usted dice él único en su clase, aceptaba adoración y llevaba juicio, y entonces usted puede ver, entonces esa también es una preexistencia de Cristo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La pregunta es de que para nosotros ahora tenemos la Biblia y es fácil entender. Ajá, exacto. Pero como hemos estado hablando de la hermenéutica, cuando nosotros consultamos al escritor en este caso, ¿cómo nosotros podemos entender de que ellos estaban hablando con el ángel de Jehová? O sea, ¿en qué manera actuaba eso? ¿Cómo podemos, hermano César, por ejemplo, no sé, la pregunta es cómo ellos identificaban que era el ángel de Jehová? Yo creo que ese es el punto, ¿verdad? Que todo ángel que venía daba su mensaje y se iba. Pero este ángel de Jehová, o sea, que es el ángel de Jehová que no estamos, que es la teofanía de Jesucristo, él no solamente daba el mensaje, sino que recibía la oración y daba indicaciones cómo actuar, o ordenaba al mismo tiempo. Porque eso es lo que hizo por ejemplo, con el caso que me viene es de Josué. Le dice, harás esto y esto y esto y esto y esto. Le indica cómo hacerlo, ¿verdad? Porque así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y ese estaré contigo tiene bastante poder, ¿verdad? Por ejemplo, Gabriel, cuando se acerca a Daniel, le dice, fui enviado. Sí, pero la diferencia es de que cómo identificaron ellos que era el ángel de Jehová, porque Daniel, cuando viene el ángel, mismo Daniel dice que verdad, y dice él que fue el ángel Gabriel. Cuando nosotros vemos el Apocalipsis, Juan no distinguió ese ángel. Juan dice, cuando nosotros estudiamos la Biblia, en muchas ocasiones de la Biblia también fue traído por medio de ángeles. Entonces, cuando nosotros vemos en una parte del escenario de Apocalipsis, Juan está recibiendo una revelación, pero no es Cristo, es un ángel. Correcto. Entonces, hay un ángel y está Cristo también, y está Jesús. Sí, pero en ese escenario, cuando el ángel se le presenta a Juan entonces no distingue quién era ese ángel, y Juan tiende a postrarse. Y el ángel le dice, no te postres. Somos consiervos. Soy consiervo. Entonces, aquí es donde yo quisiera ver
¿será que ellos estaban en un nivel espiritual? ¿Será que ellos tenían comunicación? Porque esto es un misterio realmente. Correcto. O sea, Juan no pudo entender, no pudo discernir de que el que le estaba dando el mensaje era un ángel como cualquier otro, y no era un ángel como el ángel de Jehová. En este caso, pues ya el ángel de Jehová había hecho ya su aparición, ya había sido encarnado y todo. Entonces, ¿será que Juan no entendió o no tuvo discernimiento quién era ese ángel? Lo que pasa, hermano, es que tenemos que entender también de que la impresión de ver una deidad, o sea, usted, su naturaleza, ¿qué es? O sea, reaccionar, instinto adorar, claro, adorar. Pero bueno, ahí en ese caso, cuando usted lee Apocalipsis, como usted me está diciendo, se distingue cuando el ángel le da instrucciones qué hacer, pero a veces cuando usted tiene persuasión, Jesucristo también está ahí. O sea, están hablando con él, pero como que Cristo se mete siempre en la misma conversación. Le dice, pero yo estaba aquí, y esto, y lo otro. Por ejemplo, no sé si usted se acuerda, cuando en la zarza, ¿sí? Porque dice que el ángel de Jehová apareció en la zarza. Dice el ángel de Jehová. Y él le da instrucciones, quítate y le da instrucción y se puso de Moisés mostrar, o sea, que alguien, sí, es igual con la diferencia que incluso, perdón, antes de llegar ahí, Pablo dice, y si un ángel se le presentara con otro evangelio, que sea anatema. O sea, no es que no estamos propensos a tener una experiencia así. La situación es cómo no podemos, el mensaje que trae, aparte de eso, o sea, ¿cómo le puedo explicar? O sea, el punto es esto, de que ahora para nosotros es fácil diferenciar. Correcto, pero para ellos no. Pero para ellos no. Por ejemplo, cuando usted menciona a este personaje de Daniel, dice que él cuando miró al ángel, ¿qué hizo? Cayó, y él vino y lo levantó, y síguete. Y que lo paró prácticamente, y comenzó a hablar con él. Pero en este momento era Gabriel, porque lo fortaleció. Entonces la diferencia es de que el ángel de Jehová siempre va a dar instrucciones precisas y va a dar mandatos prácticamente. ¿Verdad? Y aparte de eso va a recibir adoración, o sea, no va a negarse a la adoración. También él mismo se hace llamar Jehová cuando lucha Jacob con el ángel de Jehová. Él mismo ha luchado contra Jehová y has vencido, o sea, él mismo hace una comparación directa con... Ahora, ahí cuando toquemos el tema de los ángeles, yo quisiera saber eso, si fue que luchó Jacob con Jehová o luchó con él, porque dice que hay que ver. La respuesta usted la encuentra en Oseas 12:3. Ahí está la respuesta, cómo fue la lucha. Sí, porque ese es el contexto. Nos vamos a Oseas 12:3 y ahí usted encuentra el contexto, cómo fue la lucha. Que todo el mundo se equivoca, hasta las caricaturas, las películas lo hacen, que está agarrándose a trompada, pero usted se va a Oseas 12:3 y le dice en ruego y lloro. O sea, la lucha de él era en ruego y lloro, porque una de las señales es que si alguien está peleando no le va a tocar el muslo y va a decir soltame. Entonces, tiene que estar arrodillado. Está el hebraísmo. Claro, entonces tiene que estar arrodillado cuando le dice ya suéltame. O sea, tanto era el clamor que tenía el tipo que tuvo que tocarle aquí la posta para que se levantara, porque entonces usted ahí es donde usted empieza a armar un bosquejo de cómo fue la lucha. La gente dice, no, sí que se agarró trompada. No, por eso imagínese el punto que siempre imagínese nosotros agarrados con un ángel bonito nos fuera. Bueno, ya vamos a entrar en ese tema, pero el tema es interesante porque hablábamos de la preexistencia, estábamos hablando de la preexistencia, y entonces es bueno aclarar este punto, como decía el hermano. Para nosotros no es fácil ahora porque ya tenemos la escritura, pero para ellos, aparte de eso, acordémonos, hermano, que Dios en su santidad no se presentó al hombre directamente, nunca. Siempre fue por medio del tabernáculo. Y afuera de ese tabernáculo siempre usó o sea, siempre se presentó como el ángel de Jehová. En la mayoría de ocasiones en el Antiguo Testamento, o sea, si no era en el tabernáculo, porque había un orden para presentarse a Jehová y como Dios hablaba, ¿verdad? Pero si era fuera,
siempre fue como el ángel de Jehová. Y la diferencia. Pero siempre hay que usar el contexto, mi hermano. La hermenéutica es tan importante. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí tengo el término, hermano. Teofanía. Teo significa Dios y faíno significa aparecer. Aparecer. O sea, una aparición de Dios. Una Eso aparición de significa Dios. una... Sí, pero le digo que es un poco delicado porque cuando Entendemos, nosotros sí. vemos, por ejemplo, vemos a Ezequiel. Ezequiel no habló en ningún momento habló con ángel de Jehová. No. Vemos Daniel. Daniel no tuvo. No. La única manifestación fueron los 3 hebreos, ahí Correcto. cuando está en el horno. Entonces, todos estos profetas no vieron esa aparición del ángel de Jehová. Incluso cuando está con los leones tampoco. No, ahí dice que el ángel, el Señor, del Señor, dice, el ángel del Señor cerró la boca de los leones, pero no le atribuye tampoco a Jesús, o sea, al ángel de Jehová. Sí, o sea, es muy interesante. Eso del ángel de Jehová es bien específico, se lo menciona, el ángel de Jehová, Sí. y usted lo encuentra, como usted dice, en términos específicos, de dar orden, de dar dirección, de dar una guía. Incluso cuando se le presenta a Josué, le da un título que le corresponde a Cristo. El príncipe. No, le dice, mi nombre es, porque le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y el ángel de Jehová le dice, mi nombre es admirable. Entonces, ese título o ese nombre lo encontramos en el libro del profeta Isaías. En Isaías. Entonces, pues ahí es donde nosotros creemos y estamos seguros que sí fue el ángel de Jehová. O fue Cristo. Por eso es bueno aclarar ese punto, para que la gente quede clara en ese sentido, para que no haya ningún malentendido, porque a algunos se les ha parecido ángeles, ¿verdad? Y les ha dado un nuevo evangelio. Se lo lleva por ahí. Lo lleva arriba y lo lleva abajo. Y no, hermano, y mire, Es cierto, que, parece broma, pero mire que vamos a tocar el tema sobre los ángeles, pero hay personas que le siguen orando al ángel de Jehová. Hay que hablar de revelación entonces para que ya no... Hay personas que siguen orándole y que envía al ángel de Jehová. ¿Y cómo va a mandar? O sea, ya está Cristo, ya está Jesús ya. O sea, no ven la dispensación en que están, no saben en el pacto en que están, y que ya está revelado Jesucristo ya. Ya viene en carne ya. Pero que tan poderoso es el nombre de Jesús, hermano, que no se atreven a decir Jesús, sino el ángel de Jehová. O es que no entienden, pero como quiera, vamos a leerlo más adelante, vamos a estudiarlo más adelante, lo que es la doctrina de los ángeles. Pero yo quisiera, hermano, ya que tocamos a Josué, dice Josué 5:14. Vamos desde el 13. Estando José cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, y el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y José, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de nosotros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces José, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y él le dijo, ¿qué dice el Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a José, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Es la misma característica, manifestación que hizo con Moisés en la zarza. Y allá literalmente le dice que en la zarza estaba el ángel de Jehová. Así dice. Entonces vemos que es como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Imagínense, se presenta como un guerrero. Ese es tremendo. También, pero recibe primeramente adoración y le da la orden de que no solamente le adore, sino que el lugar donde está es santo. Sí, es santo. Amén. Y lo vemos fuera del tabernáculo, lo vemos fuera, y por eso es que esa deidad se presenta de esa manera. Amén. Hermano, ¿estamos bien ahí o leemos más? No, ahí estamos bien. Hay mucho que darle. No, aquí cuando estemos con la doctrina de los ángeles, creo que vamos a dar un poco más. Hermano Guillermo, vamos a ver. A dignidades de Cristo, hermano. ¿Cómo se presenta Cristo? O sea, ¿cuál es el papel de Cristo en sí en el Nuevo Testamento? O sea, ¿qué funciones cumplió prácticamente? Bueno, para que nosotros entendamos dignidades de Cristo en el Nuevo Testamento, tenemos que reforzar también las dignidades que existieron en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento prácticamente fue de lo que se habló de Cristo, que iba a venir en su manifestación, quién iba a ser, los títulos que se le iban a dar, el trabajo que iba a realizar y pues todo lo que se profetizó acerca de él.
Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, como ya estábamos hablando, una de las dignidades era ese, el nombre que le correspondía a Cristo era ese, el ángel de Jehová. Esa era una dignidad que nadie lo puede tomar o nadie lo podía ejercer. O sea que ese título o esa dignidad solamente a él le correspondía, como el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento también ya se había dicho que el Cristo, cuando se iba a manifestar, también su nombre o su dignidad, que se le iba a reconocer como el Mesías, como el ungido. Entonces, eso cuando nosotros vemos Isaías, por ejemplo, 61, Isaías está profetizando el tiempo futuro que va a venir a tomar el papel de Cristo. Amén. Y el profeta Isaías profetiza en el capítulo 61 y él está profetizando en tiempo futuro, pero viviendo como en tiempo presente. ¿Verdad? Está dando una palabra futura, pero él lo está dando y a la vez él se está metiendo como si él estuviera viviendo en el tiempo cuando Cristo toma el pergamino en Lucas 4:18, cuando Cristo entra en la sinagoga, toma el pergamino, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió. Y empieza a narrar todo lo que era la dignidad que le correspondía a él, acerca de lo que es el título del Mesías, el ungido. Entonces Isaías cita esa palabra en el capítulo 61 para lo que después iba a cumplir en Lucas 4:18. Entonces Isaías profetiza, dice: el Espíritu del Señor me ungió para esto y para el otro y para acá. Entonces, Señor, en el Nuevo Testamento se cumple una de esas dignidades, pero hay muchas dignidades que ocupa en el Nuevo Testamento, hermano César, pero debemos de entender que es una dignidad. La palabra dignidad viene del latín, que es la palabra dignitas, y el adjetivo digno dice que significa valioso, significa tomarlo con honor y significa aquel merecedor. O sea que eso es el significado que, según el término o el idioma latín, dice: dignidad es la cualidad de digno e indica por tanto que alguien es merecedor de algo, que una cosa posee un nivel de calidad aceptable. También en el Nuevo Testamento viene y resulta lo que Pablo presenta en la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, verso 5. Pablo está dando también otro nombre que solamente a Cristo le corresponde, ¿verdad? Y Pablo dice, ahí usa la palabra para decir: este es digno de llamarse esto, y Pablo lo llama un mediador. O sea que hay muchos nombres, ¿verdad? Pero uno de los nombres del que Pablo usa, y Pablo dice: porque solo hay un Dios, está diciendo, solo hay uno quien se le puede llamar Dios. Dice, y este Dios también es mediador, dice, entre Dios y los hombres. Entonces Pablo usa una dignidad llamado mediador. O sea que este título, este nombre solamente se le acredita a Cristo, tomar ese nombre como mediador. Y también este mediador, cuando nosotros vemos el apóstol a Pedro, cuando está en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, también presenta el nombre de Cristo. Dice Pedro, dice: porque no hay otro nombre, dice, en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, dice, por el cual, dice, los hombres pueden ser salvos. Está hablando la dignidad de que solamente Él es digno de decirle que Él es el Salvador. Amén. O sea que Él es mediador y Él es Salvador. Entonces, explicándole ya rápidamente estas dignidades como el ungido, como el Salvador, como el mediador, existen tres títulos o tres nombres que solamente Cristo es digno, y uno de ellos es el profeta. Amén. Profeta, ¿verdad? Cristo fue el profeta de Dios, el profeta enviado. Y como nosotros vemos a través de las escrituras de que en el Antiguo Testamento lo interesante es esto, de que en el Antiguo Testamento Dios se daba a conocer a los hombres para que su pueblo hubiera una reconciliación. Y para que el pueblo se tuviese acceso a Dios o se reconciliara con Dios, usaba tres dignidades. Uno de ellos era muy importante, que era el profeta. Sí.
Entonces, ¿verdad? El profeta venía que hacer la reconciliación entre el pueblo de Dios que estaba fallando, que estaba... Era la voz de Dios. Era la voz de Dios, Era la voz de Dios. trayendo reconciliación. Por ejemplo, los profetas de Isaías, profeta Jeremías, profeta Daniel, cómo ellos están haciendo la reconciliación entre el pueblo. Por ejemplo, Daniel capítulo 9, él empieza a hacer la labor del profeta. Dice: Señor, nosotros nos descarriamos, nosotros no obedecimos, nuestros gobernadores no hicieron caso a la ley de Jehová, a cual tú le diste a tu siervo Moisés. Ese es el papel del profeta, interceder, ¿no?, ante Dios. Entonces, Cristo viene y se presenta como un profeta. Es el profeta de Dios, es el enviado, pero eso solamente no es de que nosotros queramos decir: oh, Cristo solamente es un profeta. No, ese es uno de los títulos, una de las dignidades, una de las dignidades de Cristo. Cristo es un profeta, y aún, ¿verdad?, los encuentros que tuvo con las personas en su manifestación, en su recorrido. Por ejemplo, podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 4, cuando el Señor tiene la conversación con la mujer que estaba ahí, que era samaritana. La misma mujer reconoce, porque el Señor en el capítulo 4 le dice a la mujer, le dice: mujer, llama a tu marido. Y la mujer: el Señor, yo no tengo. Le dice: bien has dicho, porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces la mujer reconoce y le dice: Señor, se me hace que tú eres profeta, le dice. O sea, la mujer reconoció que era profeta. Entonces, este papel del profeta Cristo lo hizo. Cristo lo reconoció, porque Cristo también, el profeta, hablaba de las cosas futuras, y Cristo habló de las cosas futuras. Mateo 24, claro que sí. Hablaba de cosas que iban a pasar y que no han sucedido ahora. Entonces, se le da el título o la dignidad de llamarse profeta. También se le conoce también otro título como sacerdote. El mediador. El mediador. Algo que yo estaba viendo en esto, cuando uno estudia cristología, me daba cuenta que lo que es el sacerdocio era un misterio. Porque a nadie Cristo le llamó sacerdote. Primero, porque si lo hacían, estaban quebrantando la ley, porque Cristo no venía de una descendencia sacerdotal. Cristo venía de la simiente o de la tribu de Judá, que prácticamente decir Cristo el sacerdote, estaban ya ellos haciendo blasfemia contra Dios. Por eso ninguno de sus discípulos, nadie de sus seguidores, le dieron el título de sacerdote. E incluso él tampoco quiso usurpar el puesto siendo hombre, porque Cristo fue 100% hombre, y en su ministerio tampoco se metió en el área sacerdotal, sino que él simplemente dio la voz del profeta. Lo que hizo fue la voz del profeta acercar al puesto del sacerdote. Cuando, por ejemplo, vemos en Lucas 17, cuando le salen los 10 leprosos, simplemente él no se da el crédito como decir: vengan, yo los voy a sanar, sino que simplemente él les dice: vayan y preséntense al sacerdote. Estamos viendo la voz del profeta llevándolos o acercando al sacerdote. Es el orden que tenía. El orden. Respetó el orden. Exacto, respetó el orden. Pero donde nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en lo que él, en su ministerio, nunca, él nunca, como yo les digo, usurpó el título de sacerdote. Pero cuando ya nosotros vemos, ya cuando Cristo muere, cuando Cristo ya cumple todo lo que se tenía que hacer, vemos nosotros en el último punto, cuando él está en la cruz del Calvario, en Lucas 23:33, cuando dice que toda la gente vino y le injuriaba, y dice: repartieron entre sí mis vestidos, echaron suertes. Y cuando él mira, ahí vemos nosotros la voz del sacerdote. Cuando ve todo el mundo ahí, él dijo: Padre, perdónalos. Ahí entra. Porque no saben lo que hacen. Entonces, él ahí está asumiendo el papel. Ahora, punto importante aquí: ¿por qué él dice eso? Porque el sacerdote tenía que hacer un sacrificio para que el pueblo fuera oído, escuchado y perdonado su pecado. Eran las palabras que pronunciaban los sacerdotes a la hora del sacrificio. Entonces, Cristo está en la cruz crucificado, derramando su sangre, está diciendo: yo soy el sacerdote porque estoy haciendo mi sacrificio. Y vemos nosotros en Hebreos 7, dice: ningún sacerdote, dice, puede entrar, dice, con una sangre ajena. No, todos entran con sangre ajena. Dice: pero este sumo sacerdote que tenemos, dice, entró con su propia
sangre. Yeah. Entonces, una dignidad de sacerdote, por eso el apóstol Pedro habla de este sacerdote, el apóstol Pablo y el escritor de los Hebreos, principalmente Hebreos capítulo 10, dice, pero porque la sangre de los machos cabríos no pueden quitar pecados, sino que simplemente los cubre, dice, pero ahora tenemos, ¿verdad?, un nuevo o un mejor sacerdote que se puede compadecer, dice, de nosotros. El otro título es rey. Cristo también se le da el título o la dignidad como rey. Y ya esto, pues ya rey, eso en Lucas capítulo 1, versículo 31, 32, 33, el ángel Gabriel viene y le confirma a María. Le dice, este será grande, este será, dice, se sentará, dice, en el trono de David, su padre. Le está dando el título que Cristo va a ser rey. Y ya en el Nuevo Testamento aparece ya, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, Mateo presenta a Cristo como el rey de los judíos. Entonces, e incluso cuando él fue crucificado, dice la palabra que le pusieron arriba una inscripción en 3 diferentes idiomas. Se lo mandaron a poner y le dijeron, este es el rey. Esto es algo importante que hacía Roma. Cuando Roma crucificaba a alguien, le ponía un título. Por ejemplo, si alguien era un malhechor, le ponían, este fue crucificado por malhechor. Pero algo que quizás ellos lo quisieron hacer como algo de burla, le pusieron el título, este es el rey de los judíos. Para darle al ego de los judíos. Exacto. Pero sin embargo ellos lo hicieron inconscientemente, pero proféticamente estaban cumpliendo que sí era el rey de los judíos. Entonces son las dignidades: profeta, sacerdote y rey. Amén. Qué tremendo, amén. Cuando vemos todo esto y profundizamos, y hay mucho más que profundizar, amén. Pero bueno, creo que hay etapas, ¿verdad?, en lo que fue la vida de Cristo, pero su ascensión creo que dictaminó o construyó, hermanos, algo más, porque su deidad ya como que resalta más de lo que era Cristo. Amén, hermano Carlos, ¿será que nos puede ayudar ahí? Sí, hermano. Cuando él asciende, cuando él ya resucita. Esa es la importancia de nuestra creencia y en lo que está basada nuestra fe. O sea, es en algo real, palpable. Y por eso hablábamos de las evidencias. O sea, la ascensión de Cristo está en los 4 evangelios. Nosotros podemos ver que eso ya el Señor lo venía profetizando, que era necesario que el hombre muriera y que a los 3 días el Hijo del Hombre muriera, que era el título de hombre que se le daba, 100% hombre, y cuando se le llamaba Dios, era Hijo de Dios, era 100% divino. Entonces él mismo dice, es necesario que el Hijo del Hombre muera y que esté así como Jonás, y hace una comparación, y 3 días está en el vientre, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté también, ¿verdad?, en lo profundo de la tierra, dice él, para que al tercer día resucite. Entonces nosotros podemos ver, y en el libro de los Hechos tenemos nosotros la evidencia más palpable, cuando dice que cuando Cristo murió y resucitó, se le apareció por un periodo de 40 días, se les aparecía repentinamente, ¿sí?, a los discípulos. Antes de la ascensión de él fue lenta, no fue de un solo. Tenía mucho que hablar con los discípulos. Había mucho todavía, pero era para consolidar, para que los discípulos entendieran que no habían creído, por decirlo así, en un lenguaje secular, no era un cinco yuca en el que habían creído, sino que era verdaderamente el Rey de Reyes. Entonces les estaba dejando la evidencia palpable de la ascensión de él, y por eso se les apareció por 40 días. Incluso uno de los discípulos por ahí, Tomasito, era un poco incrédulo, y de esos hay muchos en la iglesia. Yo si no veo, no lo creo, digo. Entonces nosotros podemos ver que por eso la evidencia palpable que tenemos nosotros de la ascensión de Cristo nos deja a nosotros ver que en la ascensión nos deja ver a nosotros que Cristo es celestial. Amén. Entonces cuando dice que todos aquellos hombres se quedaron con la boca abierta viendo lo que iba para arriba, se le aparecieron ángeles. ¿Y qué hacen ustedes viendo para arriba? Así como lo ven ir, así lo van a ver venir. Entonces está hablando de una promesa. Entonces, pero está hablando también de un Cristo celestial. Amén. Está hablando de que el Cristo en el que nosotros creímos está arriba. ¿Sí? Y ese es el que está intercediendo por nosotros. Ese es el mediador que el hermano decía, el mediador para con nosotros, porque como nosotros dice que
tenemos a alguien que nos comprende a nosotros nuestras debilidades. Entonces Él tuvo que pasar esas pruebas, entonces Él comprende las debilidades de nosotros. ¿Ustedes creen que cuando hizo los 40 días de ayuno y vio las piedras, ustedes creen que no se le antojó hacer pan calientito y comerlo? Claro que sí. Entonces Él nos compadece y Él entiende nuestras debilidades, y es por eso que nosotros entendemos que tenemos un Cristo celestial y que es el que está intercediendo y que es el que nos entiende a nosotros y es el que nos avala allá arriba y dice: no, Padre, yo tuve esto, yo pasé esto, ellos lo pasan, y Él es el que nos comprende. Y de esa misma manera nosotros podemos ver que Cristo es exaltado. Aquí vamos a detenernos un poco, porque hay mucha gente que cuando nosotros hablamos de que en Filipenses capítulo 2, nosotros vemos del versículo 6 en adelante, nosotros vemos que Cristo fue humillado, y hay muchos malinterpretan esta humillación, hablan de dignar a alguien, o sea, hablan de menospreciar a alguien, pero ahí nosotros debemos de entender que cuando habla de humillación era que todo aquel que era nacido bajo la ley, es decir, que era maldito, porque nadie podía cumplir la ley. Entonces Él toma esa condición y nace bajo la ley. Entonces, pero lo bueno de esto de la exaltación es que como hijo obediente nace bajo la ley, cumple la ley y es exaltado, porque en obediencia Él dice que enmudeció, nunca se quejó y fue exaltado, pues entonces fue puesto a la diestra del Padre. Entonces ahí es cuando nosotros vemos la exaltación de Cristo. Nosotros cumplimos la ley a través de Cristo, Él la cumplió y nosotros vamos como los pollitos, digo, pues, ahí Jesús hizo un sentido figurado cuando dijo ¿cuánto dijo? Así como la gallina, dice, acobija sus polluelos, los quise juntar a usted. Entonces quiere decir que nosotros vamos detrás de Él. O sea, él es nuestra entrada allá. Entonces nosotros podemos ver la exaltación de Cristo. No está hablando de humillación, de llenar a alguien, sino que estamos hablando de que nació bajo la ley. O sea, la humillación es a la obediencia. A la obediencia. O sea, y eso es lo que nosotros... La sumisión. La sumisión, exactamente, la sumisión de Él. A eso se le llama, se humilló, ¿verdad? Porque no escatimando ser igual que Dios. Sí. No tuvo nada que aferrarse. No tuvo nada que aferrarse más alto que Él, sino que a sí mismo. Y aún Pablo lo pone al término humano. Dice, aún siendo hombre, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en su condición de hombre, dice, en su condición humana. Entonces nosotros vemos ahí, pero el hermano también comentaba algo de la soberanía de Dios, y eso es importante, porque cuando nosotros vemos la soberanía de Dios, el hermano hablaba de un término que se le adjudicó a Cristo. Ese término, cuando nosotros lo buscamos en el original griego, es kurios. Ese kurios era un título dado a una divinidad, pero divinidad de divinidades. O sea, cuando decía Señor de señores, el kurios de kurios. Es decir, que era un nombre que no se le daba a nadie, a cualquiera. Entonces, incluso Domiciano, cuando dijo, bueno, estos tienen su curios, dijo, ahora él se proclamó curios, él se autoproclamó. Ustedes ya no van a tener un curios que es Cristo, ahora yo soy su curios. Y ese fue el enojo que tuvo, y ahí pagó los platos rotos el pobre apóstol Juan. Entonces nosotros podemos ver que la soberanía de Dios está plasmada aún en los títulos que se le dio, y por eso cuando dice que Dios libertó a Israel de Egipto, lo sacó de esclavitud, pero es que a la gente le encanta creer que es libre de pensar, y piensa que hay un término medio, ni con Dios ni con el diablo, sino que hay un término medio en el cual la puede librar. Pero la Biblia dice que el que no es con Dios, conmigo no recoge desparrama. Entonces, o está con Dios o está con el diablo. Entonces nosotros podemos ser esclavos por amor a lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por medio de su Hijo para comprarnos a nosotros por precio de sangre. Vemos la soberanía de Dios. Entonces, la soberanía de Dios es que nosotros pasamos a ser pueblo de Dios. Y prueba de ello nosotros lo podemos ver cuando nosotros vemos que en 1 Corintios capítulo 11, cuando el Señor dice que Jehová es la cabeza de Cristo, dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, y el hombre es la cabeza del hogar. Entonces vemos la soberanía de Cristo sobre su pueblo. Entonces nosotros fuimos liberados de un estado, de una condición pecaminosa, a una condición en la cual Él nos llevó, y nosotros somos gobernados por Él. Él es la cabeza.
Y esto es importante, hermano, porque la mayoría de nosotros decimos que somos cristianos, pero no seguimos las directrices de la cabeza. Sí, agarramos para donde queremos y no donde la cabeza dice. Y eso es lo importante. Si Cristo es soberano, sigamos las instrucciones que Él dejó. ¿A dónde? ¿En nuevas revelaciones? ¿En sueños? ¿Visiones? ¿O a dónde? En la Escritura. Uno dice que habiendo Dios hablado en otros tiempos, muchas veces, de muchas maneras, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Entonces habla que la palabra es Cristo. Entonces nosotros podemos ver la soberanía de Él. Entonces por eso es que es importante que nosotros entendamos esto. Y por eso que Cristo nos prepara el camino a nosotros. Él es el que abre, cuando Él muere se rompe el velo. Y Él es el que abre esa brecha que estaba escondida. El hermano estaba diciendo, el mismo sacerdote, el mediador. Es el mediador, pero eso es lo importante, lo que el hermano decía, porque las tres dignidades de Cristo, imagínense, Cristo Rey, gobernante de su pueblo. Profeta es el que tiene la comunión del Padre por medio del profeta para con el pueblo, y el sacerdote era el que tenía la responsabilidad de traer la comunión del hombre para con Dios. Entonces, ¿quién es el único que podía tener dignidad de hacer las tres cosas, pero ser digno? Porque el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo. Entonces Él nos abre el camino a nosotros. Por eso es que ahora a mí me llama la atención cuando dice voy a ir, que una hermana tiene el don de oración, voy a ir que ore por mí, a ver si me conviene hacer un viaje, o si me conviene comprar un carro, o si me conviene comprar una casa. Parecemos como Walter Mercado, vamos a consultar, ¿verdad? Porque la hermana es unida. Pero cuando nosotros vemos acá que Él nos ha abierto el camino, nos preparó el camino, quiere decir que todos tenemos libre acceso al Padre a través de la oración, el ayuno, la comunión, la lectura. Dios nos escucha a nosotros. Hebreos 4:16 tenemos, corramos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia. Corramos confiadamente, o sea, es decir, Él nos abrió el camino. Entonces, nosotros vemos ahí que Cristo intercede por nosotros. Hablábamos de las pruebas, las dificultades que nosotros tenemos. Cristo nos entiende. Pero el que Cristo nos entienda no quiere decir que vamos a ir a desobedecer deliberadamente. Y ese es el punto principal. Por eso es bueno conocer al Cristo al que servimos, cuál fue el propósito, los atributos o qué le atribuimos nosotros a Él, las dignidades de Él. Y conocerlo a Él nos lleva a nosotros a tomar un momento de meditación. Y por eso que dice, alto en el camino, mediten, vuelvan a las sendas antiguas. Amén. Se están desviando, están siguiendo las directrices de la cabeza, y es por eso que es importante, hermano, que esto nosotros lo entendamos. Y yo sé que aquí nosotros simplemente estamos tocando los puntos porque es imposible que nosotros profundicemos mucho, pero da pie a que los hermanos que nos están escuchando indaguen, busquen, se empapen, se llenen del conocimiento para ser mejores siervos de Dios. Nosotros no somos nada. Dios pone el querer, el poder y el hacer. Y si Él pone el querer, el poder y el hacer, ¿qué puse yo? Nada. Entonces, Él pone todo. Él hace todo. Él hace todo. Entonces, la gloria es para Él. Amén. Amén. Qué tremendo, hermano. Cuando ponemos un poco más. Ya vimos quién es Cristo, según la Escritura. Pero, ¿qué efecto hace Cristo en nosotros? Esa es una pregunta. Por ejemplo, ¿qué tanto hizo Cristo en ese sacrificio, hermano Ever? Por ejemplo, hay algo ahí, hay un elemento para mí que no lo podemos dejar aparte, y que el hermano también, Guillermo, se vaya preparando con el efecto que hizo la resurrección. Pero usted, hermano Ever, la sangre de Cristo, ¿qué efecto hace en el creyente? Ya que hemos visto la deidad de Cristo, su divinidad, su dignidad, su existencia, su preexistencia, pero el propósito que Él vino en nuestras vidas, cómo actúan estos elementos. Por ejemplo, primeramente, el sacrificio tuvo que haber hecho algo, y pues creo que su sangre tiene mucha importancia en lo que es nuestra creencia, y sobre todo lo que es la resurrección, hermano Guillermo, para que se vaya preparando usted también sobre la resurrección. Pero ya que el hermano ya tocó lo que es Cristo ya en su ascensión, ahora nosotros como creyentes, ¿en qué nos beneficia esto según, o qué nos acerca a Él según este elemento, hermano Ever? Amén. Sobre la sangre de Jesucristo. Amén. Bueno, este es un punto, ¿verdad? Muy bueno acerca de la sangre de Jesús, porque, ¿verdad? Se le ha dado al término de la sangre de Jesús
quizá muchas connotaciones erróneas por falta de conocimiento. Muchas veces porque no desconocemos el porqué, porque hay un porqué, ¿no? De esto tan delicado, ¿no? ¿Cuál fue el propósito, ¿no? En el Nuevo Testamento en muchas ocasiones se ha inventado la sangre de Cristo. Entonces nosotros, para comenzar, tenemos que saber, ¿verdad?, que la expresión esta de la muerte sacrificio de Cristo, ¿verdad?, tuvo algo que ver, ¿verdad? Y esto es la expiación de Jesús, ¿verdad?, a nuestro favor. Esa sangre, ese sacrificio. ¿Por qué? Porque para entender esto nosotros nos tenemos que remontar allá al origen en la ley mosaica, acerca de este sacrificio, de esta sangre, que una vez al año el sacerdote entraba al templo a hacer el sacrificio por el pueblo, para, ¿verdad?, el perdón de pecado. Tenía que ofrecer esta ofrenda de animales en el templo, ¿no? El propósito era para el perdón de pecados. Ese era el propósito que tenía la sangre, ¿no? Por eso que le digo yo que usamos este término erróneamente, porque desconocemos esto, cuál es el porqué, ¿no? Y empezamos para perdón de pecado, ¿va? Mi teléfono, ¿peca o no peca? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo voy a decir, voy a cubrir ese teléfono con la sangre de Cristo? Que peca persona por cosas indebidas, hacer cosas indebidas. Ahí es aparte, pero el pecado es el que lo está viendo, no el teléfono es una máquina, la computadora es una máquina, el carro es una máquina, ¿verdad? Entonces, al ver esto nosotros, por Hebreos 9:22 dice: y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón, no hay redención. O sea, el punto principal era que tenía que haber un derramamiento de sangre para el perdón de pecado del mundo entero. El sacerdote lo hacía una vez al año, ¿verdad? Pero Cristo dice allá en Hebreos 7:27 que lo hizo una vez y para siempre. Derramó su sangre. Cristo derramó su sangre por mí y por todo el mundo una sola vez y para siempre. No hay más. Él ya lo hizo. Ya hablaba el hermano, Cristo ya lo hizo. Nosotros no hemos hecho nada. Él ya hizo ese sacrificio perfecto, Él hizo ese sacrificio que a nosotros, ¿verdad? Eso nos da a nosotros que la sangre de Cristo es la base del nuevo pacto que Cristo vino a establecer ahí, ese sacrificio perfecto. La noche anterior, ¿verdad?, de la crucifixión, dice que Jesús ofreció a la copa de vino a sus discípulos diciendo, en Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Cristo ya lo estaba diciendo, ¿no? Algo simbólico que él hizo. Esta copa, esto que ustedes tienen en su mano, este sacrificio, es lo que yo voy a derramar, mi sangre, que es derramada por vosotros, digo. Porque sabía que no había otra cosa. ¿Qué nos iba a alcanzar a nosotros? No había nada que nos podía alcanzar. Entonces, ¿verdad?, el propósito principal es esto. Dice aquí en Hebreos 10:3: pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, hablando, ¿verdad?, de los sacrificios en la ley mosaica, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabrillos quite los pecados, lo que estaban hablando los hermanos. Amén. Es imposible que un animal, ¿verdad?, quitara el pecado de la humanidad. No lo podía quitar, ¿verdad? Pero diferente la sangre de Jesús, que sí la vertió ahí para nosotros, ¿no? Ahora, ¿verdad?, para eso Pedro nos habla a nosotros en primera de Pedro 1:19 que tenía que ser un cordero sin mancha o defecto, ¿no? La ley mosaica nos enseña eso, ¿verdad? Y eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. No había, ¿verdad?, en él defecto, y no había él ninguna mancha de pecado que le pudiera atribuir. Entonces, él era el único, y es el único que lo pudo hacer. Sacrificio perfecto. Perfecto. Por lo que él representó, por lo que el ejemplo que él dio, y por lo que él vivió desde un principio, por todo. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, sabemos nosotros que para eso él vino, para este sacrificio tan bueno, ¿no? Ahora bien, en Hebreos 9:14 dice que su sangre purifica nuestra conciencia de obras
personas muertas para servir al Dios vivo. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, que aparte de que esta sangre nos ayudó a nosotros para redimirnos del pecado y del castigo eterno, nos sirve a nosotros para la purificación de nuestra conciencia, ahora que estamos vivos, para servir mejor a Dios. Vean lo importante que es esto. Entonces, ¿verdad? Esto es a manera general de lo que significa, ¿verdad?, el sacrificio perfecto de Jesucristo, lo que la sangre significa. Ahora, ¿qué uso se le da a nivel general ahora a esto? Que cubro la casa, ¿verdad?, como decía, con la sangre de Cristo. Que quizá me meta en problemas, ¿verdad? Pero a la luz de la palabra no nos enseña eso. El sacrificio no fue para eso. Fue para redención de pecado. Fue para redención de pecado. Bien fácil y bien sencillo. Ese sacrificio fue para redención, ¿verdad?, de pecado, para que esa condenación eterna que había para nuestra vida ya no estuviera más, y encima de eso nos purifica, nos limpia nuestra vida pecaminosa de todo lo que acarreábamos del viejo hombre. Ahora estamos purificados y venimos delante del Dios vivo, y eso nos hace acepto delante de Él. Nos mira rociados, nos mira diferente, ver el sacrificio de Cristo, ver el sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces vemos nosotros la importancia de esto, que no ha sido, ¿verdad?, un acto cualquiera, sino, ¿verdad?, ha sido principalmente para perdón de nuestros pecados, ese sacrificio. Amén. Entonces, quizás le estamos dando una aplicación, hablando en general, ¿no?, se le da una aplicación errónea por desconocer el tema. Yo creo, hermano, que se le da esa aplicación porque muchos se basan con lo que es Pascua. Sí, se acuerda allá en Egipto, pero Éxodo. Correcto, allá en Éxodo. Pero yo quiero que ustedes me ayuden con esto, ¿verdad? Y todos podemos intervenir aquí en esta observación que hago. Muchos dicen, como Moisés mandó para que el ángel de la muerte no pasara por Gosén, ¿verdad?, para los hijos de Israel, él mandó que rociaran la sangre en el lintel, pero no solo en el lintel. La Biblia dice en las columnas, en las 4 columnas de la casa. Y que comieran el becerro, el cordero asado, y comienza a dar todo lo que es. Pero cuando yo analizo todo esto, en realidad, acordémonos que tuvo que haber un sacrificio de ese cordero. Y no había todavía especificaciones cómo hacer un sacrificio, porque el pueblo todavía no había salido, no sabía cómo hacer un sacrificio. Pero Dios, en su misericordia, para poder cubrir al pueblo de Israel, ¿verdad?, de ese pecado, porque lo que hace la sangre es cubrir pecado, ¿verdad? Y en este caso, en el Antiguo Testamento no lo cubría, pero en el Nuevo Testamento, cuando Cristo hace su sacrificio puro y perfecto, no nuevamente lo cubre, sino que lo limpia y lo borra prácticamente, no hay más pecado. Entonces, lo que Moisés, recordemos que la Biblia no da mucho detalle, quizás Moisés explicó esto, porque al morir un cordero, lo que está haciendo es cubriendo el pecado de esa casa, y teniendo la fe también en esa sangre, de que la sangre rociada en el lintel y en las 4 columnas o en las columnas de esa casa significaba de que esa casa estaba perdonada. Así es. Y que al estar perdonada no había ninguna autoridad de la muerte ir contra ellos. No sé si ustedes me pueden corregir, porque así lo entiendo yo. Bueno, también, hermano, es verdad, como habla usted, esto era una antesala, se puede decir. De lo que eran los sacrificios. De lo que iba a venir. Correcto. De lo que iba a venir, ¿verdad? Porque si vemos del sacrificio, ¿verdad?, lo podemos remontar desde el momento que Adán y Eva pecaron, ¿verdad?, que sus cuerpos fueron cubiertos por una piel de animales. Y ese animal entonces tuvo que ser sacrificado. Y también, por ende, se hace un sacrificio de perdón. Exacto. De pecado. Y así hubo mucho. Y luego más adelante vemos a Abraham también lo mismo, cuando estuvo, ¿verdad?, a punto de sacrificar a su hijo. También hubo un cordero ahí, también fue sacrificado, lo mismo ahí. Pero, ¿verdad?, es diferente. Era porque algo más iba a presentar más adelante. No, ya después recibieron las directrices, ya por medio de Eva recibieron las directrices cómo hacer un sacrificio y el tabernáculo. Exacto, pues Moisés recibió la orden de cómo era. Puede ser que lo recibió antes y lo enseñó, la Biblia no lo dice, ¿verdad? O quizás no se le explicó, pero luego se le explicó para que pudieran entender mejor lo que estaba pasando. No tenemos a ciencia cierta lo que dice. Pero sí podemos ver, eso no se lo explicó a Moisés se lo explicó después de que salieron de Egipto, porque ahí lo vemos en Levítico está bien explicado, incluso Levítico 17:11. Levítico 17:11 nos da un enfoque en sí cuál es el verdadero papel de la sangre, porque dice Levítico 17:11, dice, porque
porque la vida, dice, está en la sangre. Entonces nos está diciendo que para que haya vida tiene que haber un derramamiento. O sea, la sangre lo que hace es da vida. Así como lo dijo el Señor. Igual que nosotros, la sangre no es la que nos da vida. Es la que nos da vida. Sin sangre. Y también lo que vemos en Egipto, cuando el pueblo sale de Israel, sale de Egipto, ¿verdad? Está la nación de Israel entera, completa, los que ellos emprendieron camino. En esa escena, hermano César, tiene dos partes. Primero, físicamente, de que eso era literal. Era de que el ángel, no el ángel, el juicio. El juicio ya estaba dicho por Dios, que venía un juicio y que venía ese juicio que era matar a los primogénitos, porque en sí ese era el papel, el último juicio que era para los egipcios. Entonces el último juicio que era matar a los primogénitos, eso indicaba que en cada familia, si no había esa sangre puesta ahí como un símbolo de protección, el ángel o el juicio iba a caer en esa casa. Entonces lo que nos damos cuenta es de que el juicio cayó y fue literal, tanto lo salvó físicamente y también redimió sus pecados. Correcto. O sea, porque sí, ese es el papel de la sangre de Cristo, redimir pecados. Lo que dice Mateo 26, 28, dice que tomando la copa y les dijo, esta es mi sangre, dice que será derramada para muchos, dice, para remisión de pecados. Entonces, está bueno, ¿no? Pero miraba la sangre cuando la Biblia dice que pasó el ángel de la muerte, o sea, el ángel venía a matar, pero ya había visto que ya había muerto. Correcto. El sustituto. O el que quiera ese cordero. Sí, ya la muerte ya había sido de anticipación la muerte. Entonces, por eso cuando el ángel pasa, mira la sangre, ve que ya hubo la muerte ahí. O sea, ya estaban cubiertos ya bajo la cobertura de Dios. Y eso es lo importante, lo bonito, ya Dios anticipándose. Como nosotros podemos ver ahí la omnisciencia de Dios. Que simboliza también sobre el sacrificio de Cristo, porque era la misma Pascua, ¿verdad? Y luego siguen las fiestas y ahí podemos ir más, ¿verdad? Pero yo quiero ir sobre, hermanos, ¿también ellos? Bueno, si hay preguntas, que las hagan y se les va a ir contestando. Porque yo sé que puede haber muchas preguntas acerca de esto por lo mismo, porque se desconocía. Pero ahora se le ha dado, ¿verdad? Quizás algo no tan profundo, pero una idea general para que sepan el porqué y el significado de la sangre de Cristo. Acordémonos que estos son doctrinas bíblicas. Y algo importante siempre que tenemos que estar claro en la doctrina. Por ejemplo, la sangre de Cristo es parte de la doctrina bíblica. Cuando nosotros entendemos la doctrina, lo que decía el hermano César, es parte de la salvación. Cuando un cristiano, un creyente acepta a Cristo, ya no hay diablo, no hay demonio quien pueda venir a poseerlo. Pablo dice que sí, que el diablo nos va a mandar dardos, nos va a mandar artimañas, ¿verdad? Nos va a mandar muchas cosas para que caigamos, pero ya la sangre de Cristo nos redimió. Puede incitarnos a hacer lo malo. Claro, que tampoco le damos crédito a nadie que diga, tú eres intocable. No, el diablo se va a levantar. Siempre va a venir a incitarlo a uno. Sí, pero va a ver que ya hay redención en su vida ya. Por medio de la sangre de Jesucristo. Para concluir, para que quede un panorama claro, es como decía el hermano, se ha dado un estigma raro a lo que es la sangre de Cristo, pero para ponerlo en otra perspectiva, ¿cree usted que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por un carro? O sea, solo para poner en perspectiva. Es que la misma lógica no entra. Es que como yo le digo, todo depende de la doctrina. Por ejemplo, uno que conoce la doctrina, yo estoy confiadamente, no importa si vaya en avión, no importa si vaya en tráiler, en lo que sea, yo estoy confiado que el Señor me va a guardar. Y Job mismo nos dice que Dios tiene cuidado de nosotros. El diablo no le podía tocar ni las pertenencias, y no había sangre en ese entonces para que se mencionara para Job, que Job cubriera con sangre los animales para cubrirlo con sangre de cordero. No, la cobertura de Dios está, o sea, buscar el reino de los cielos y su justicia primero, las demás cosas. Pero hay que decir como Sadrach, Mesach y Abednego, y aunque no me guarde Dios como quiera, yo pero sí tenemos que aclarar eso. Es importante estar en comunión con Dios. Es importante estar a cuentas con Dios. Es importante estar caminando en integridad de acuerdo a la palabra. Y también sin pecado, porque si hay alguien que anda en pecado,
Que O sea, no- están- bueno, ahí entramos la próxima semana con lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a ver si una persona que tiene el Espíritu Santo y que habita en él puede estar pecando o puede estar siendo amante del pecado, ¿amén? Que es muy diferente a lo que es la carnalidad, con lo que seguimos luchando nosotros día a día, Diario. ¿verdad? Que eso es la santificación, pero es muy diferente, amén, lo que son esos pecados, amén, que son ya premeditados. La práctica. Se complace. O sea, se complacen en hacerlo o anda maquinando, estar pecando. El Espíritu Santo no va a permitir incluso mantenernos ociosos, dice la palabra. Amén. Entonces, lo que sucede, hermano, yo quiero cerrar ahí eso con el tema de la sangre de Cristo, para muchos le funciona. Y el enemigo puede hacer que funcione también, para que usted siga creyendo en estos augurios o en estas tradiciones, ¿verdad? Que vienen, ¿verdad? Y puede hacer que funcione. Para muchas personas, incluso van a los brujos y a ellos le funciona. Y son brujos. Bueno, vemos nosotros aún los sacerdotes cuando se les llama o les llaman ahí que hay algo en la casa, llegan con su agua bendita y tiran por todas las casas y les funciona. O sea, para hacer... ahora que sea bíblico, esa es la pregunta. Ese es el problema. Es que O sea, que sea bíblico, o sea, no es bíblico, no es bíblico. No entra, no Como entra. decirle, hermano, doctrinalmente, o sea, doctrinalmente, doctrina es enseñanza. O sea, bíblicamente, una enseñanza bíblica, ese es el punto. O sea, por eso es que hoy, en estos tiempos, Dios nos ha hablado por medio de... Entonces tenemos que seguir las enseñanzas de Cristo. y esa es la clamada en la Escritura. Amén. Ya sabemos lo que hace la sangre de Jesucristo en nuestras vidas, nos purifica, nos limpia, pero ¿qué hace la resurrección, hermano Guillermo? Faltó algo, ¿verdad? Acerca de lo que es la sangre de Cristo. Yo creo que la sangre de Cristo sí opera o sí aplica cuando una persona recién viene a Jesús. No, por supuesto. O por ejemplo, que en la iglesia se presente un endemoniado. Yo creo que sí funciona, porque ahí es donde hace la remisión de los pecados, es donde liberta toda presión. Pero la persona debe confesar de que esa sangre, Debe de confesar. de que esa sangre es suficiente para cortar cualquier maldición tradicional o generacional y para perdonar todos los pecados que tiene Pero ya y está, sentirse pero limpio. ya es específico, porque está hablando de Sí, una de persona, una persona está hablando de inconversa. una persona Que inconversa. es correcto. Entonces, es que la sangre de Cristo fue derramada, no es que se sigue derramando. No, ya fue derramada. como lo que Entonces, fueron, es como lo que una, son y lo que serán. es como una ley retroactiva, que todo aquel que se adhiere, entonces aquella sangre Se tiene que aplicar. viene y es aplicable a la persona que recién se convierte al Señor. Entonces ahí sí clama y la sangre sí. Entonces ahí sí es como una, es como una ley retroactiva. Incluso nosotros como predicadores podemos hacer uso de esa herramienta porque eso es poderosa. La sangre de Cristo en sí es para remisión de pecados y también para que el individuo se sienta liberado. O sea, la sangre de Cristo lo redime y lo deja libre. Por supuesto, que usted le diga a la persona que quiere, que reconoce al Señor como Señor y Salvador, usted le dice, Señor, que tu sangre, que Él entienda que esa sangre es la que lo va a redimir. Y en la misma oración Y que la que lo hace, limpia. y en la misma oración que hace, Él tiene que confesar que esa sangre por fe lo está limpiando y que lo está, ¿qué? Separando para Él. Y hay poder ahí en eso. Y que hay poder en ese poder. Ahí radica el poder, ahí es donde Amén. radica el poder. Amén. Sí. Por supuesto, porque tiene que creer de que sus pecados son perdonados y que es una vida nueva de ahí en adelante. Amén. Así es. Amén. Sí, lo Sacrificio aplica de grande. esa forma. Sacrificio grande. Amén. Hermano Guillermo, como ansias, ¿qué hace lo que es la resurrección de Jesucristo en nuestra vida como creyente? O sea, ¿qué hace en nosotros o cómo influye en nosotros como creyentes de Jesucristo? Su resurrección. La resurrección de Cristo, esto viene, no es algo nuevo, sino que es una doctrina, lo que es la doctrina de la fe cristiana, de los que hemos creído en Cristo. No es de que los apóstoles hablaron de algo nuevo, o sea, de un tema nuevo, sino que esto ya era conocido. Ya era conocido, nosotros vemos ya desde el Antiguo Testamento, es más, antes de que se escribiera el Antiguo Testamento, como ya se mencionaba Job. Aún Job, sin tener ningún conocimiento, o sea, fue por medio de la revelación de Dios que le había dicho que hay algo más después de la muerte. Pero hay algo para el que cree. De que sí lo hay, ¿no? Entonces lo que es la resurrección es el siguiente paso, lo que va a suceder después de la muerte. Recordémonos que hay una ley establecida por medio de Dios, lo que dice Hebreos 9:27, establecido está, dice,
que el hombre muera y después de esto el juicio. Cuidado, ahí debemos de tener, porque estamos hablando de doctrina y estamos hablando de la resurrección, ahí entra perdón, entra lo que es la salvación. Cuando nosotros decimos, escrito está que el hombre muera, ahí entra todos nosotros. Si Cristo no viene todavía, mientras estemos en vida, nosotros tenemos que dar ese paso, lo que es la separación, que se llama el tánatos. ¿Verdad? Tánatos significa separar el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿no? Se separa, hay una separación porque esto es materia. Esto es materia, entonces ya el espíritu y el alma pues son inseparables, pero en lo que es materia se desintegra, entonces eso se le llama tánatos. Pero cuando damos ese paso, simplemente aquel que ha abrazado la fe cristiana, aquel que ha abrazado la doctrina de que hay algo después de la muerte, y no siempre algo, sino que hay algo divino, hay algo celestial y hay algo transformador. Y hay algo que, o sea, se va a cumplir lo que se ha estado enseñando. Entonces, en el libro de Job, cuando nosotros vemos Job, no había Antiguo Testamento, mucho menos había Nuevo Testamento, mucho menos había Cristología. Yo no sé cómo el Señor le reveló a Job, pero Job sí tenía el conocimiento de Dios. Porque Job, e incluso por el Espíritu, él dice estas palabras. Cuando nosotros vemos en el libro de Job del capítulo 19-26, él expresa esto. Cuando Job está a punto en su lecho, casi como que muy débil, debilitado, está como que ya diciendo, yo estoy a punto de morir, pero él dice esta doctrina, dice, yo sé que mi Redentor, dice, vive. Entonces él se abraza de esa promesa, de que aunque él muera, dice, yo sé que él vive, y si él vive, yo también voy a vivir. Y habla de redención. Exacto. Esa vida de redención él. O sea, le digo, yo no sé cómo explicar porque no hay escritos se cree que uno de los libros más antiguos es el libro de Job. Que es el primero prácticamente. Es el primero supuestamente. Entonces, desde ahí viene, después nosotros vemos lo que es la creencia de los judíos. Esa creencia viene, ¿verdad? Viene creciendo, desarrollándose principalmente por medio de Abraham. Abraham era un creyente, aunque nosotros vemos en el Nuevo Testamento no habla mucho de la resurrección, pero cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento vemos que esa enseñanza lo enseñó bastante Abraham, porque incluso toda la descendencia hebrea creía que Abraham estaba en un lugar especial que ellos le llamaban paraíso. Que ellos le llamaban el seno de Abraham, que es lo mismo, el seno de Abraham y paraíso. Por eso cuando vemos en Lucas 16, cuando el Señor hace esa referencia de lo que es el rico y Lázaro, está diciendo, Lázaro está el lugar donde Abraham predicó, donde Abraham enseñó, que era la resurrección, que era la promesa, que entonces los hebreos creían que ahí estaba Abraham, que ahí era el seno, que ahí era el lugar de aquellos que iban haciendo lo bueno delante de Dios, aquellos que se guardaban para Dios, aquellos que morían, entonces iban al seno de Abraham. Entonces, abrazaban la misma fe de Abraham. Abrazaban la misma fe que era la resurrección. Incluso cuando nosotros vemos, eso se marcaba en el libro de los Reyes. Cuando vemos el libro de los Reyes, cada vez que terminaba alguien su mandato, su periodo, y decía, y murió, dice, haciendo lo bueno delante de Dios. Pero también decía de aquel, hizo lo malo delante de Jehová. Ahí está diciendo, hizo lo bueno, hay promesa para él. Hizo lo malo, no hay nada para él. Entonces, cuando viene Cristo y da esa enseñanza, dice, ¿verdad? Él está hablando acerca de lo que es el seno, que le llamaban el paraíso de Abraham. Por eso nosotros vemos ahí cuando Cristo está en el escenario, la cruz del Calvario, dice que hay dos malhechores, y cuando le dice aquí es una mala interpretación también y mala enseñanza. Cuando el ladrón dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y el Señor le dice, de cierto te digo, dice que hoy mismo estarás conmigo. Le está diciendo, estarás conmigo allá en el seno de Abraham. Entonces esa es la enseñanza, ¿no? De que mucha gente dice el paraíso allá arriba y toman esa mala figura retórica o ese hebraísmo, cuando el que está ahí colgado del Señor, acuérdate de mí, y el Señor le dice, de cierto te digo, le está diciendo que hoy mismo estarás en el seno de Abraham, en el lugar de la promesa.
Entonces la resurrección, hermano César, el Nuevo Testamento es parte vital de nuestra fe. doctrina. Ujú. Si nosotros no creemos en resurrección, Pablo dice, entonces Cristo no murió. Es vano. Y Pablo dice, entonces vana nuestra predicación, vana nuestra fe. Entonces comamos y bebamos, dice, Que que mañana morir. Si ya no hay nada, si ya no hay que Es una ironía. entonces esto de la resurrección, hay evidencia también, ¿no? De que la evidencia que nosotros podemos tener es la Biblia. Y en la Biblia nos habla de que cuando Cristo muere, Cristo no simplemente muere, sino que Cristo resucita. Entonces, 1 de Corintios, Pablo da una orden, que la resurrección o la primicia de la resurrección dice que es Cristo. Cristo dice todo en su debido orden, dice Pablo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y bueno, habla de la resurrección. Hay dos tipos de resurrecciones cuando hablamos de la enseñanza general. Está la primera resurrección y segunda resurrección. En la primera resurrección entran todos los que hemos abrazado la fe. Amén. Entran, digamos, los que mueren creyendo que hay un rapto de la iglesia, creemos que el Señor viene en el rapto de la iglesia. Todos ellos entran en la primera resurrección. Los judíos que estaban abrazando su fe, su confianza en la resurrección, entran en la primera resurrección. Todos los que creen a partir desde que Cristo muere y hasta que Él venga, esos entran en la primera resurrección. Ahora, la segunda resurrección es la resurrección para muerte Y juicio. eterna y juicio. El juicio del trono blanco. Ahora, hay también muchos fases, se puede decir, de la resurrección. Hay diferentes fases, etapas, donde aplican, pero el punto es de que hay primera resurrección y segunda resurrección. Primera resurrección son aquellos que van a ser, como dice Pablo, que su cuerpo va a ser transformado, su cuerpo va a ser glorificado. O sea, va a ser un nuevo, ¿cómo podemos decir esta palabra? De un cuerpo terrestre, de un cuerpo físico, Terrenal. a un cuerpo celestial, espiritual, donde ya pasa a una eternidad. Eso es en sí la resurrección. Algo que nosotros tenemos que estar claros en esto, como lo que dijo Pablo. Si en Cristo, él escribe en la carta capítulo 19 de la primera carta a los Corintios, dice, si en Cristo, dice, solamente esperamos en esta vida, dice, somos los más dignos de ser miserables de burla, dice. En la Reina Valera dice, somos los más dignos, dice, de conmiseración, dice, de los hombres. ¿Verdad? Porque dice, si yo no espero nada en este mundo, si yo simplemente vivo por vivir, si yo simplemente me la paso sin esperar nada, dice, entonces, si nosotros como cristianos, como iglesia, no tenemos la doctrina de la resurrección, entonces somos los más dignos de que se burlen, somos los más dignos de que se bofen, somos los más dignos de que se burlen de nosotros, hablen de nosotros, pero Pablo dice, no. Si Cristo murió, dice, Cristo resucitó. Amén. Y si Cristo murió, dice, nosotros también. Y me gusta lo que dice en Romanos 8. En Romanos 8 el apóstol Pablo dice, y ese mismo espíritu, dice, que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo espíritu, dice, vivificará también nuestros cuerpos. Entonces la resurrección es un tema que es muy extenso, no podemos... Pero esa es la fe que hemos abrazado. Amén. Nosotros. Amén. Que si Cristo murió, Cristo resucitó. Y que nos resucitamos en la primera resurrección. Y aún el mismo Señor habló de la resurrección, ¿verdad? Él habló que es lo que iba a pasar, Él habló de su muerte, habló de la resurrección. Y Él dijo en el Evangelio de Juan 11, cuando Él resucita a Lázaro, le dice, les da la enseñanza a todos, dice, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y Juan capítulo 5, versículo 29 en adelante, el Señor dice, el tiempo viene, dice, en que, la hora viene, dice, en que los muertos oirán la voz. Unos, dice, para vida eterna y otros para condenación. Y otros para condenación eterna. Entonces la resurrección, hermano César, es algo maravilloso, y esto encierra lo que es la doctrina de Jesucristo. Qué bendición fue en sí esta enseñanza, hermano. La verdad que esto aumenta más nuestra fe cuando hablamos de Jesucristo. Amén. Porque es el motor de lo que tenemos. Amén, hermano Carlos. ¿Será que nos puede despedir, hermano Carlos, ya para concluir? Amén, amén. Unas palabras de despedida para nuestra audiencia. Esperando que haya sido de bendición, porque para nosotros, para mí en lo personal, yo cuando tengo la oportunidad de hablar de la palabra con hermanos, de compartir una enseñanza,
es algo que me da vida. Yo hablo con mi esposa y le digo, no sé, es que hay algo cuando yo estoy enseñando, estoy compartiendo con los hermanos, es que siento que me da vida, que me alimenta. El tiempo no se va. Es que no sentimos el tiempo, es decir, que hablar de la palabra del Señor es algo que perdemos la noción del tiempo, y ese es el propósito de nosotros al traer esta enseñanza, que la gente entienda lo maravilloso que es la palabra, los ríos de agua viva, cómo la palabra da vida, cómo la palabra nos llena, nos envuelve y nos lleva a un estado de comprensión más de lo que es la palabra del Señor, y poder servirle mejor al Señor, que ese es el propósito principal, servirle mejor a Dios. Amén. De la mejor manera, y siempre invitando a los hermanos, tienen dudas, tienen preguntas, háganla llegar. Nosotros en lo que podamos, en lo que esté en nuestras capacidades, vamos a ir contestándola a cualquier duda, inquietud que tengan. No pecamos de decir que lo sabemos todo, no lo sabemos todo. Sabemos parcialmente muchas cosas, pero en lo que esté en nuestra capacidad podemos ayudarlo, podemos contestar las preguntas, y que haya sido de grande bendición como lo ha sido para mi vida. Amén. Qué tremendo, hermano Ever. Amén. Bueno, a nivel general, ¿no? Esto de la doctrina de Cristo, yo sé que es una bendición para cada uno de nosotros. Qué privilegio tan grande que el Señor pues se haya fijado en nosotros y nos haya dado este regalo tan hermoso, ¿no? Y este regalo que hoy podemos nosotros, ¿verdad?, hablarlo y compartirlo, porque realmente hemos visto lo que es el sacrificio y todo lo que Cristo hizo en nuestra vida, pues hay frutos y están habiendo frutos. Amén. Y de la misma forma que, ¿verdad?, nosotros hemos experimentado todo esto, queremos también, ¿verdad?, de ser de bendición para otro, y que otro también sea beneficiario de esto, de este sacrificio que fue para todos. Amén. Que se abracen de él, que se agarren de él, que no hay otro lugar donde agarrar, mejor que agarrarse del Señor, de no separarse de él, que aunque llegue lo que llegue, el Señor no nos va a abandonar, no nos va a dejar, nos va a él a dar las fuerzas para seguir adelante, y entendiendo y sabiendo esto, que esta enseñanza impacte a alguien, ¿no? Que si tiene alguien que no conoce, ¿verdad?, de Cristo, que le mande esta enseñanza, ¿verdad?, que yo sé que el Señor va a obrar a través de ella, porque hablar de Cristo es algo poderoso. Amén. Es hablar de su sacrificio y de todas las cosas, y verdad, y aquí hemos tratado de encerrar todos los puntos principales, ¿verdad?, de esta doctrina tan hermosa que es, verdad, la del Hijo de Dios, de Cristo. Amén. Así que, verdad, esperamos que lo comparta. Si hay alguien que sabe que no conoce del Señor, que le dé ahí, ¿verdad?, share, y que se lo envíe, y así lo va a bendecir. Compartimos la lo palabra, comparte, ¿verdad? Y ahí va a ser de bendición. Y quién, ¿verdad?, va a decir que no, que el Señor pueda tocar un corazón y diga, yo quiero ese Cristo de que estos hermanos están hablando ahí en ese lugar. Amén. Así que, verdad, hermano César, muchas gracias, ¿verdad? Ha sido una bendición grande estar aquí este día. Jesús. Hermano Guillermo. Amén. Pues le damos gracias a la audiencia por su tiempo, por compartir con nosotros, ya que nosotros lo hacemos de buena voluntad, lo hacemos por el amor que tenemos a la obra, y también por amor a los hermanos. Queremos, si nosotros podemos ser una herramienta para que ellos crezcan en su ministerio, para que ellos salgan de la duda, porque a veces hay muchas inquietudes y no se pueden acercar quizás a un líder, a un maestro, a un diácono, a un pastor, y para eso estamos nosotros. Nosotros le podemos verdad, dar esa oportunidad de que ellos puedan preguntar, puedan sugerir preguntas, comentarios. Y también se nos había pasado hasta esta altura, ¿no?, de que si hay algún hermano o hay una audiencia, hay un grupo que quizás está aquí cerca del área, puede contactarnos y nosotros podemos ir a sus iglesias también, claro, llevar estas enseñanzas. Claro que sí. Llevar estas enseñanzas a también esto. Si hay alguien que dice, hermanos, yo estoy muy impactado con esta enseñanza, quisiera que ustedes hicieran énfasis en este tema, nosotros estamos dispuestos a repetir cualquier tema que fuese posible. Claro que sí. ¿Verdad? Y si alguien nos sugiere, como por ejemplo esto de cristología, hablar cristología es lo más maravilloso que puede haber. Y es muy extenso. Es muy extenso.
incluso a veces en nuestra iglesia estamos un poco confundidos, porque ahí me ha tocado, yo di esta clase de teología y estamos en la clase de escatología, y a veces yo les pregunto para ver si ellos conocen o manejan lo que es la doctrina de Cristo, y a veces yo le pregunto, ¿será que el Señor sabe cuándo viene o cuándo va a venir? Esa es la pregunta, ¿no? Yo para ver si ellos están seguros y conocen la doctrina de Cristo. Entonces, muchos dicen, hermano, pues el Señor no sabe cuándo viene, porque Él dijo que Él no lo sabe ni aún los ángeles, sino que solo su Padre. Entonces, yo les explico ahí, hermanos, tenemos que conocer cristología, porque en la cristología se ve el punto 100% hombre y 100% Dios. El hombre no lo sabía, pero el divino sí lo sabía. Ahí es donde nosotros vamos a las escrituras y yo les digo, miren, ¿qué es lo que dice el libro de Apocalipsis 1:7? Y él dice, yo vengo pronto. Él está diciendo que él viene en el escenario de Dios, y ahí nosotros también entendemos, así como el Padre es omnipotente, así como el Padre es omnisciente, así como el Padre es omnisciente, es omnipresente, el Hijo también es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Que todo lo sabe. Todo lo sabe. Todo lo sabe. La presencia de Dios. Y ahí es donde entramos entonces, cristología. Cristo sabe cuándo viene. Claro que sí. Cristo sabe cuándo viene. Entonces, esto es bien bonito para la audiencia. Yo sé que les va a interesar, yo sé que están contentos, pero nosotros vamos a estar más contentos cuando ustedes nos sugieran temas, porque no es de que estamos cerrando un ciclo de temas, sino que también queremos que ellos nos sugieran temas. Temas que quizás a ellos les gustaría escuchar. Hay dudas, hermanos, hay veces están viviendo algún tipo de enseñanza y contrasta con lo que nosotros estamos explicando, tal vez se puede generar dudas y estamos abiertos, como dice el hermano, alguna duda, algún tema que yo diga, hermano, toque este tema porque me interesa. Hay un grupo aquí de hermanos que estamos confundidos y queremos salir de esa duda, pues nosotros con gusto tocamos ese tema. Sí, entonces nuestro punto no es pelear con ninguna iglesia, con ninguna congregación, con ningún ministerio. Antes bien, amamos las iglesias, amamos los ministerios, somos parte de la iglesia de Cristo, pero sí nos interesaría que estuviéramos de acuerdo en lo que es la doctrina bíblica. Iglesia perfecta no lo hay, pero sí la doctrina sí es perfecta. Amén. Entonces, pues, gracias por esta parte, hermano César, hermanos, y muy amables. Dios amén. Amantísima audiencia, gracias al Señor por haber estado con nosotros, y le damos gracias a mis hermanos por compartir esta palabra tan maravillosa. Amén. Así que usted también la puede compartir dándole like a Facebook, y dándole también like o compartiendo en YouTube. Estamos en canal Evangelio Visión, en su programa Escudriñando la Verdad, y seguiremos con más temas doctrinales. Primeramente, el próximo programa trataremos de traer la doctrina del Espíritu Santo, para que se vayan alistando, hermanos. Yo sé que hay muchas preguntas con la doctrina del Espíritu Santo. Yo sé que si hubieron preguntas y hubieron inquietudes con lo que es la doctrina de Jesucristo, ahora vamos a entrar con el Espíritu Santo. Amén. Así que preparémonos para la próxima enseñanza que vamos a tener. Así que lo amamos en el amor del Señor y lo esperamos para la próxima enseñanza. Dios me le bendiga. Amén.